Hola, buenas tardes. Soy Iván Ordovás, secretario de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón. Nos dedicamos a la investigación y a la divulgación del periodo napoleónico, sobre todo a través de la recreación histórica. Y nos hemos juntado aquí con estos dos amigos. Vamos a charlar un poquito sobre la guerra de independencia y sobre todo los sitios de Zaragoza, el episodio de los sitios de Zaragoza. Por un lado tenemos a Luis Orlando Muzas, que es presidente de la Asociación Napoleónica Española, presidente de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón y bueno, que es lo que he dicho antes, utilizamos la recreación histórica como una herramienta más de divulgación. Es experto en vixología y uniformología, asesor del Museo del Ejército de España y autor de, bueno, innumerables artículos, estudios y ensayos del periodo napoleónico. Vale. Y por otro lado tenemos a Daniel Equillue, que es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, investigador de la Revolución Liberal, las guerras carlistas, la Guerra de Independencia Española. También es divulgador, utiliza tanto redes sociales como también recreación histórica, como miembro de Voluntarios de Aragón. Y también ha publicado bastantes artículos y trabajos y, bueno, y el libro que nos sirve de excusa para juntarnos y charlar un poquito de los sitios de Zaragoza, que es Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza 1808-1809, de la Esfera de los Libros, que está calentito. Y bueno, y la verdad es que parece que ya está dicho todo de los sitios de Zaragoza, pero igual hay alguna sorpresa. Bueno, Luis, tú que le has podido echar un vistazo, que aunque esté aquí el autor, dinos, ¿qué opinas del...? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bueno, pues la verdad es que sí que lo conozco el libro bien. Tuve la suerte de poder verlo cuando estaba en proceso y me consta que nuestro amigo Daniel, aparte de que lleva prácticamente toda su vida desde que lo conocemos, por lo menos con 13, 14 años, me consta que ya estaba con este tema. Me consta que ahora con la pandemia todavía ha pegado un sprint y vamos, que se ha papeado todo lo habido y por haber. El archivo Palafos papel por papel, el histórico nacional, papeles de Vincennes, que aunque no se ha podido salir de casa, pues hombre, por suerte tenemos las fuentes escaneadas y tal. Y bueno, la verdad es que el libro está bien. ¿Qué es lo que le encuentro así de entrada? Pues que es un libro para todo el público, no es un libro erudito, pero sí que es fruto de investigación, o sea, es un libro serio. Huye de los tópicos, Palafox era valiente, pero también tenía sus claroscuros, los franceses finalmente entraron en Zaragoza, mal que nos pese que hay muchos zaragozanos que se creen que Agustín ha disparado el cañonazo y se acabó. Explica la realidad de muchas cosas que no suenan, pero que él ha entrado en detalles y sobre todo lo acerca al público con mucho anecdotario, de casos concretos de personajes de segunda fila, que a veces son los que nos dan a conocer la verdad de la historia, no solo los grandes héroes. Y bueno, yo, si os parece, podríamos ir comentando un poco con Daniel los distintos capítulos o un poco la línea del libro, que Sí, sinceramente lo considero recomendable, más teniendo en cuenta los meses que nos quedan de salir poco de casa. Esperemos que con las vacunas sea cada vez menos. Dani, Esperemos. cuéntanos. buenas. Eh, lo primero, gracias por organizar esto, que me permite pues hablar de mi libro, como dijo Paco Umbral. Y bueno, los sitios, a veces parece que ya estaba todo, como señaláis, escrito, pero sin embargo se sigue persistiendo muchas veces en esa visión de una fecha icónica a otra fecha icónica y entre medio no hay nada, ¿no? Pues 15 de junio, Batalla de las Heras, sí, pero ¿los franceses de dónde vienen? ¿Quién había en Zaragoza? ¿Por dónde vienen los franceses? ¿Qué pasa después? ¿No? Porque la siguiente fecha icónica es Agustina pegando un cañonazo 2 semanas más tarde. ¿Y entre medias qué? Y la siguiente fecha, el 4 de agosto. Y entre medias, un mes largo, ¿qué pasa en esos momentos? Y como ha dicho Luis, esos personajes de segunda fila. Siempre están los héroes y heroínas. El tío Jorge, Palafox, Agustina, la condesa de Bureta. Pero es que cuando bajas a los papeles y pones rostro a los defensores y defensoras, a la gente a ras de suelo, a pie de calle, te das cuenta de quiénes de verdad defendieron Zaragoza y quiénes la atacaron, que no son las grandes figuras. Palafox no está en buena parte del primer asedio, por ejemplo. Entonces,
ahí es donde estaba encontrado yo la amiga y he intentado ofrecer un relato, una narración asequible tanto al público general, que quiere acercarse a los sitios y a la guerra de independencia, como a los que ya conocéis el tema y queréis profundizar en él, porque siempre vais a tener la referencia de archivo, la referencia de bibliografía de la que tirar y seguir conociendo el periodo. Hombre, hay una cosa que creo interesante, y es que aunque sí que es cierto que en los últimos 20 años ha crecido la bibliografía sobre los sitios, por desgracia son libros casi inencontrables, porque son, por ejemplo, la Asociación Los Sitios hace unos premios muy interesantes y muy meritorios, pero que tan apenas tiene difusión luego en las librerías. Y este libro, afortunadamente, es de una editorial que va a ser fácil conseguirlo, más accesible, ¿no? Y bueno, yo eso lo destacaría, que se va a poder conseguir el libro, que es que hay otros títulos interesantes, pero que no hay manera. O son títulos ya agotados y normalmente muy tendenciosos, muy versión años, comienzo de siglo, todo héroes, victorias y tal, que la guerra no es así. O son muy concretos, por ejemplo, hay muchos libros, yo que sé, el clero en los sitios, o el Alto Aragón, la nobleza, pero una visión así de conjunto. Yo diría que desde que Raymond Rudolph hizo el famoso libro sobre los sitios, que inencontrable, no había otro así, digamos, leíble para todo el mundo. Sí, Pero leíble pero riguroso, insisto en eso. El libro Creo que en eso ha influido tu faceta de recreador, que te ha hecho comprender muchas cosas que a lo mejor un simple estudiante no se puede poner en la cabeza de un militar de esa época si no ha estado en el terreno como nosotros, que hemos ido a casi todas las batallas esas. Con respecto a Adolf, tengo que decir públicamente y agradecer a Luis que me dejó el libro, porque realmente es inencontrable y es para mí uno de los mejores libros sobre los sitios. Y con lo que comentas de la recreación histórica, que en cierta medida a veces se puede tomar como arqueología experimental, bien lo sabéis, me ha servido bastante porque además quería, además de poner nombre y rostro a los defensores, situar a quien lea el libro, situarlo como el muñequito de Google Maps, que lo sueltas en la calle y ve. Y en cierta medida ves hasta el ambiente de las calles, ¿no? Entonces eso es lo que he pretendido, coger al lector, soltarlo en la Zaragoza de 1808 y que entienda el contexto y las motivaciones y lo que podía padecer un combatiente de entonces. Y para eso, claro, cuando en las fuentes lees temas de se encargaron tantas piedras para el fusil, dices piedras para el fusil, puedes decir, ¿qué es eso, no? Pues la piedra de sílex que activa el mecanismo de la llave que permite a un fusil disparar. Porque un fusil sin una piedra de sílex es un palo. Y con un palo no vas a la guerra en 1808. Y es un problema que tienen en Zaragoza cuando declaran la guerra a Napoleón y necesita Palafox montar un ejército, el llamado Ejército de Aragón, con sus 1000 cambios de unidades que bien conoce Luis, que es un follón. Pero claro, ese ejército necesita armas, necesita la pólvora y luego necesita instrucción y marcha al combate. Y me estoy acordando, por ejemplo, en la recreación de Jaca napoleónica, hemos estado varios años, lo que cuesta, hasta los propios recreadores, la formación en cuadro cuando viene la caballería. Y la formación en cuadro o una formación de infantería cerrada que pueda hacer descargas de fusil sistemáticamente es lo que hace sobrevivir a la infantería ante la caballería, ante una carga de caballería. Claro, pues nos tenemos que poner en la piel y he intentado trasladar a la gente, a esos paisanos aragoneses que el 8 de junio se presentan en Tudela y se ven atacados por la caballería polaca con las lanzas, no saben formar en cuadro, no saben disparar con rapidez el fusil, no saben estar en formación, tienen pocas piedras de sílex para recambio en el fusil, de cartuchos y pólvora van justos, muchos no llevan bayoneta. ¿Qué hacen frente a la caballería francesa y polaca? Echar a correr, que es lógico y normal, el miedo en la guerra, que a veces con estos discursos de héroes pasamos por encima de que eran personas. Y no podemos decir, no, eran unos cobardes, o no, ¿por qué no resistieron? ¿O por qué resistieron? Por los condicionantes humanos. Eso es lo que trato de plasmar en el libro. Y otra cosa
que he pensado mucho mientras leía los documentos, la bibliografía de los libros que hay sobre los sitios y a la hora de escribir es que muchos de estos combates, por ejemplo, del primer sitio se dan en verano en Zaragoza, con el calor que hace. ¿Qué nos pasa cuando recreamos en verano y vamos a morder el cartucho del fusil con la boca pastosa, cansados, sin agua, la pólvora que sabe, te cae en la boca y luego tienes que meter al fusil, se calienta el fusil más? Pues son cuestiones de fatiga y que percibes cuando recreas, que es que dan una realidad en 1808. Lo que pasa es que en la realidad de la guerra de 1808, en esa situación podías morir, de verdad. Es el cambio nada desdeñable. Entonces, hay visión de recreación en este libro. Luego, ya que nombrabas Tudela, también quería un poco señalar que en el libro, aparte del sitio de Zaragoza, queda claro que no fue un hecho aislado, porque es que simultáneamente y muy relacionado con el sitio y sin conocerlos estos detalles, no se comprendería bien el sitio, están los combates de Mayén, el combate de la ermita de Leciñena, está también la toma de Alcañiz. Hay un montón de acciones alrededor de la ciudad que son importantes para comprender lo que ocurría en la ciudad y que las detallas en algunos casos con bastante detalle y que yo creo que los paisanos de esa zona les gustará ver lo que ocurrió en su zona, porque normalmente te dicen la batalla de Mayén. El día 11 de junio hubo la batalla y venga, todos a correr y a Zaragoza, y tú la detallas. Entonces, eso está bien. Ver que Zaragoza no era una cosa aislada, que formaba parte de un conjunto de hechos. Igual que al principio también nombras que Palafox no sabía qué frente tenía que vigilar, porque no sabía si le iban a ir por el Pirineo, si le iban a venir por la zona de Teruel o por Navarra, y realmente al principio el poco ejército que tuvo que dividirlo en 5. O sea, todo eso normalmente se suele saltar porque van directamente a Zaragoza. O Sí. cosas que me han chocado del libro, que unas las sabía y otras sinceramente no. Siempre hay cosillas que se pueden descubrir, ¿no? El hecho de la columna de Agustina de Aragón, que los que reciben el cañonazo son casi todos portugueses. Hay cosas muy curiosas. Los portugueses, que normalmente la gente no sabe que estuvieron en Zaragoza. Aquí Los tenemos el polacos mundo se de los sabe, polacos, pero porque han estado en la recreación muchas veces, pero no solo hubo polacos, hubo italianos también. Y bueno, esas pequeñas anécdotas que no cambian la historia, pero que la enriquecen y que sí que ha sabido recogerlas. Sí, por ejemplo, de los portugueses que combaten en los dos bandos. Recojo el caso de Pereira, que es un portugués que está en 1807 en el ejército de los Braganza portugueses, de los reyes de Portugal, combatiendo contra Napoleón en invasión, cuando invaden Portugal. Cuando los Braganza se van a Brasil, se alista en la división portuguesa, que combate en el ejército napoleónico, y en 1808, en cuanto puedes escapar, ya aparece en Calatayud diciendo que quiere unirse a la defensa de España contra Napoleón. Entonces, este es el que combate por el lado fernandino, pero luego está Gómez Freire, que combate con las tropas de Lefebvre, que sitian Zaragoza. Y que terminará entrando en Moscú. Este Gómez Freire llegó a general en carrera. Sí, sí. Y luego lo que comentas de que he intentado ampliar el foco, no solo a Zaragoza, porque muchas veces también por la idea también que se ha transmitido muchas veces quizá incluso por la literatura con Galdós con su episodio nacional, se centra siempre el sitio de Zaragoza dentro de las tapias de Zaragoza, en el característico combate calle por calle, casa por casa. Pero sin embargo, tanto el primer como el segundo sitio se combaten mucho fuera, en un amplio radio. Lo que sucede en la batalla de Uclés el 13 de enero de 1809, que son derrotadas las tropas del duque del Infantado, tiene su repercusión en Zaragoza, porque evita que ejércitos españoles acudan en su socorro, o lo que ocurre en la batalla de Valls con Reding en Cataluña, o todo lo que ocurre en el primer asedio con todas las fuerzas que acaban confluyendo en Zaragoza. Que Zaragoza, el sitio de Zaragoza no es solo la ciudad, sino que es todo el cuadrante noreste de la península e incluso toda la mitad este. Porque desde Murcia vienen las tropas, las divisiones murcianas en el periodo entre sitios. Desde Baleares desembarcan tropas, el segundo de voluntarios de Aragón, que viene en socorro del primer sitio. Desde Cataluña escriben desde Igualada con la batalla del Bruc, que para a la columna napoleónica que iba hacia Lérida y luego hacia Zaragoza, y escriben poniéndose a las órdenes de Palafox, que Palafox podría haber sido capitán general de Aragón, Cataluña y media España, porque es
una de las pocas zonas no ocupadas de la mitad norte de la península. Entonces todo el mundo quiere apoyar a Zaragoza, quiere combatir en torno a Zaragoza y actúa realmente Zaragoza como un imán de la resistencia antinapoleónica. Otra cosa curiosa es el tema de que no hablas de Palafox, sino que repetidamente hablas de los Palafox, que hay 3 Palafox. Para mucha gente será un descubrimiento que hay 3 hermanos, los 3 no paran de hacer cosas. El que da la cara siempre es el general José Palafox, que curiosamente veo que es el que menos arriesga el pescuezo de los 3, porque vamos, su hermano el Marqués de Lazán continuamente leo que es el que está en las batallas, y Palafox siempre está en su palacio haciendo proclamas o escapándose, no sé. No queda la figura de Palafox, creo que das a conocer claramente algo que todos un poco insinúan, pero que pocos se atreven a decirlo claramente, que no era tan buen guerrero y tan heroico como nos lo han pintado, y que en cambio había otros que han pasado desapercibidos, como puede ser Saint-March, y que efectivamente es el que dice que aquí no nos rendiremos, y el que está en las barricadas y todo. Eso, la figura de los 3 hermanos Palafox, que es bueno saberlo, que hay 3, que no solo es uno, y los 3 con altos cargos. Un poco mitificado Palafox, no sé si habrá sido por cuestiones ya del pasado de nacionalismo, no lo sé, pero sí que está un poco mitificado y quizá idealizado las posturas de Palafox. Sí, bueno, es importante saber que cuando José de Palafox se va el 15 de junio con su hermano Luis, el primero que vuelve a Zaragoza es Luis de Palafox, que es el que intenta darle al primer sitio, en los primeros momentos, después del 15 de junio, una cierta organización, una defensa más o menos militar, porque esto era un caos, un auténtico caos. En julio de 1808, Zaragoza es un maldito caos. Aquí no hay orden ni concierto, la gente se pasa de una unidad a otra, combate como le parece, la defensa se organiza de aquellas maneras, ¿no? Entonces, Luis de Palafox intenta organizar militarmente eso. Pero cuando no están los Palafox, quien queda en Zaragoza son Saint-Marc en el segundo asedio, están los hermanos Torres, está Simonó, está Marco del Pont, está Mariano Renovales, San Genis. Estos militares de segundones, pero que son de verdad quienes articulan la defensa desde un punto de vista militar. Y son los que yo creo que habría que poner un poco en valor frente a la heroización de otros, porque con José de Palafox, que él mismo lo dice en sus memorias de que le gustaba jugar a las cartas, los bailes en la corte de Carlos IV y tal, lo que hay que hacer no es defenestrarlo ni heroizarlo. Hay que bajarlo del pedestal, digo siempre, y tratarlo como un personaje histórico y como una persona. Palafox también tenía miedo el 15 de junio de 1808. Palafox no sabía organizar ejércitos y de repente se ve decreta la leva en masa, el alistamiento general, y se ve con miles de paisanos con los que tiene que oponerse a los ejércitos napoleónicos. ¿Qué hace? Lo que puede, con los recursos que tiene. Y aquí muy importante también la figura de los intendentes. No solo Lorenzo Calvo de Rozas, que es más conocido quizás, sino el segundo, que además luego es afrancesado, quizá por eso no tan conocido, Mariano Domínguez, que seguro que Luis conoce más porque luego es afrancesado. Sí, bueno, y Calvo de Rozas en realidad es un intendente, y bueno, intendente, ya sabéis, es el que maneja los dineros y los recursos. Es un intendente que la amistad con Palafox le viene de que en Madrid hacían unas timbas de la leche allí, y este era el que le prestaba perricas. Y bueno, eran amiguetes y realmente no era muy militar Calvo de Rozas, pero creo que ni siquiera era militar. Lo hizo intendente cuando llegó a Zaragoza, creo, pero lo que sí que está claro que Calvo de Rozas fue un buen intendente. Supo conseguir muchos recursos. Por ejemplo, durante el primer sitio, a la caballería polaca que les tomaron algún caballo, se copiaron las sillas de montar de los polacos para la caballería española en el segundo sitio. Entre sitio y sitio fue a Madrid y consiguió que los madrileños le dieran muchos recursos, entre ellos Goya, dio dinero, está allí en el listado de la Gaceta. Calvo de Rozas fue un buen intendente. En el segundo sitio no estuvo porque se fue a las Cortes de Cádiz, pero dejó a Mariano Domínguez, pues que acabó de afrancesado, como bien dices. Sí, sí. Pero vamos, durante su mandato fue eficaz, Luego se afrancesó tal vez por salvar el pescuezo,
No... Sí, es que también esa es otra cuestión interesante. Siempre vemos la historia a posteriori. Pero en 1808, primero, ¿por qué va la gente tan feliz a la guerra al principio? Porque piensan que esto va a ser 2 tiros y la guerra se acaba. Luego ya vienen las derrotas y es otra cosa. ¿Por qué en 1809 gente que había estado combatiendo a muerte, a guerra y cuchillo como Mariano Domínguez, sea francesa? O se pone al servicio del rey José y del general Suchet. Pues porque parecía que la guerra ya la habían ganado los Bonaparte, las tropas napoleónicas. Entonces no podía saber que 5 años después iban a cambiar las tornas. Hay que ver cada cosa en su contexto histórico, en su momento. Y desde una perspectiva humana. No son autómatas, no son gente plana, sino que tienen una experiencia detrás, tanto para tomar decisiones políticas como para tomar decisiones militares y de combatir, resistir o no. También ese es otro punto interesante. ¿Por qué esa resistencia a ultranza, sobre todo en el segundo asedio? Casi hasta una ciudad mártir. ¿Estaban locos? Pues no. Pero sí que había una psicosis colectiva. Sí que había un miedo terrorífico a lo que podía suponer la rendición de la ciudad. Pues desde saqueos, violaciones, fusilamientos, esclavitud, porque había un rumor de que se iban a llevar a todos los hombres a combatir a Rusia y a Dinamarca. En este sentido, hay un detalle que me ha gustado, es cuando dices que en un principio, en el primer sitio son todos los paisanos, ¿vale? Prácticamente no hay militares. Pero en el segundo se vuelven las tornas, hay mucho militar y los paisanos cogen celos. Dicen que los militares vienen a robarles la gloria, que como saben que va a haber una victoria segura, que la quieren para ellos y entonces no pegan un tiro. Hasta que los franceses no están dentro de la ciudad, los paisanos, así como en el primer sitio estaba en las murallas, aquí dijeron, no hay militares, no han venido, pues ala, que nos defiendan ellos. Ahora, en el momento que entran en la ciudad, ahí ya son sus casas, ya la cosa se vuelve. Pero ese comentario de vienen a robarnos la gloria está bien. Hace un poco idea de la victoria que daban por segura. De que, Sí, bueno. es que de eso de la victoria, es que en el segundo asedio también se ve desde el principio como un lento camino hacia el desastre final. Y prácticamente hasta febrero de 1809, ya entrado el segundo asedio, no estaba del todo claro quién iba a ganar, porque las tropas francesas estaban en un estado lamentable, con miedo, un miedo terrorífico, porque veían los fuegos en la Sierra de Alcubierre, las tropas de socorro, con mucha hambre y con frío, y sin poder enviar cartas. O sea, en un estado también lamentable. Y, y luego también hay una carta de la Junta Central, que está en Sevilla, que ha huido de Madrid, está en Sevilla ya preparando la convocatoria de Cortes, que escriben a Zaragoza diciendo, cuando todo el ejército que hay en Zaragoza gane el asedio, que se dirija en ayuda al infantado, bueno, unos planes con castillos sobre el aire, pero es que mucha gente estaba realmente convencida de lo que dice Luis, de que Zaragoza en el segundo asedio iba a ganar de sobra, porque tenía 30.000 soldados, más los paisanos. En el primero no había, vamos, soldados podía haber 800, no habría más. Y aquí todo el ejército de Castaños no vino a Zaragoza, pero sí una buena parte Una se refugió. división ni El media. ejército de Valencia, el ejército de Murcia. Había, vamos, uno de los problemas es que sobraban soldados. Es que sobraban. Que, que, Es más, eso critican a Palafox que no sacó gente fuera, porque sí, estrobaban a la gente. Dormían por los postes del mercado. Y empezó la epidemia, de hecho, por ese amontonamiento de gente. que esta es otra. Entonces, se relajó aquí un poquito con la creencia en la victoria. Mucha gente sobre el papel, pero estos son los documentos de regimientos que también conoce Luis. Luego te pone tantos enfermos, tantos en otras tareas que no son el combate, tantos sin bayoneta, tantos sin ropa, tantos sin zapatos. Entonces ya va bajando la cifra de combatientes reales. Sí, Entre sí. la cifra de tantos soldados en un regimiento y la cifra de soldados que realmente pueden combatir, hay una diferencia importante que muchas veces no se tiene en cuenta, porque se ve el papel oficial de, tenían 50.000 soldados. No, 50.000 no. En realidad estaban atacando tantos. Y eso también lo intento mostrarlo en el libro. Pues muy bien.
A ver, el 15 de junio las tropas vienen de la batalla de Tudela, de Alagón. Tudela, Alagón, y se acerca por ahí. La columna que cuando llegan aquí los franceses se acercan a Zaragoza para atacar, realmente hay un solo punto, que es la zona del campo Sepulcro que conocemos aquí, donde fue el campo de batalla de las Heras, o ya el 15 de junio había varios frentes por donde atacaron. O sea, varias columnas simultáneas en la ciudad. Sí, con la famosa batalla de las Heras, que es lo que conmemoramos el 15 de junio siempre se ve la batalla como las 3 columnas que de repente aparecen en las tapias del Portillo, del cuartel de caballería, de Santa Engracia, y aparecen ahí como, parece que de la nada, pero venían marchando de Alagón, que había sido justo el día anterior, y ya la batalla en realidad no empieza a las 3 de la tarde en las tapias de lo que hoy es Paseo María Agustín. Empieza a las 9 de la mañana junto al Canal Imperial, junto al Puente de la Muela. De ahí a Casablanca, y de Casablanca, que es donde vencen ya a la vanguardia militar del Ejército de Aragón, los militares profesionales, que se retiran no a Zaragoza la mayoría, sino hacia Belchite, porque Zaragoza la dan por perdida, porque militarmente no tenía sentido defender Zaragoza. Ya a partir de Casablanca, que llegan al mediodía, tras combatir todo en paralelo al canal, se organizan las 3 famosas columnas que atacan luego por la tarde a las 3 de la tarde en junio en Zaragoza. Una solana. Hay que echarle valor. Tras haber combatido toda mañana. Entonces son esas tropas las que asaltan y fracasarán en la batalla de las Heras. La batalla de las Heras, que uno de los puntos es el cuartel de caballería que hemos conseguido afortunadamente salvar. Sí, y desde cuya puerta se puede entender perfectamente la batalla, si te la explican, porque es el centro. Es el centro. Entre la puerta del Portillo y la puerta del Carmen, 2 puntos, pese a lo improvisado de la defensa, relativamente bien defendidos ese día, y entre una y otra que ven allí una tapia con una puerta más pequeñita y defendida con un solo cañoncito. A por ella. Y lo que sí que es verdad que es un poco la gran desconocida de ese día hasta hoy, porque está en los libros, pero a la gente no le sonaba. O sea, cuando hemos hecho campaña para salvarla, que ha sido un éxito de todos los zaragozanos, porque nos ha colaborado mucha gente, se sorprendían porque no habían oído hablar de la puerta del cuartel de caballería. Sí, ahí nos la enseñan. Mírala. En el libro hay fóticos. ¿Ves? La puerta hoy está tapiada. Si hubiera estado entonces tapiada no habrían podido entrar por allí, pero como no estaba, entraron y salieron 3 veces en el mismo día. Y la verdad es que en este año, en medio de tantas desgracias, es una de las pocas cosas buenas que creo que hemos conseguido, el salvar esa puerta. Sí. Y bueno, luego también mucha gente lo que no tienen claro es que el castillo de la Aljafería quedaba fuera de la ciudad. A la hora de explicar un poco la estrategia, claro, los franceses van contra la puerta del Portillo, pero para llegar a la puerta del Portillo tienen que pasar por delante de un castillo que está bien defendido y con cañones. Entonces, ¿qué hacen? Instintivamente huyen hacia la derecha, que está el cuartel de caballería. Y bueno, para que os hagáis un poco una idea, creo que ya lo sabes, pero bueno, como curiosidad, fíjate hasta qué punto era improvisada la defensa, que el cuartel estaba vacío, no había ningún regimiento, lo cubrieron paisanos y el que estaba en la puerta con un cañón era el hijo de Mariano Cerezo, que no había pegado un cañonazo en su puñetera vida y que se murió porque le petó el cañón. O sea, un éxito. Sí, la importancia de la aún así los lograron frenar. Fíjate que habían sacado 80 cañones de la Aljafería en el motín popular del 24 de mayo, y la batalla de las Heras fue tan improvisado que unos los tenían en la plaza del mercado, ni siquiera los pusieron en las tapias, otros los salvaron in extremis varios carreteros de Zaragoza en el camino a Alagón, que se los habían dejado en la huida desde Alagón, y los pocos que pusieron las tapias, algunos pues incluso tuvieron accidentes, como señala Luis. Los fuegos que se realizaban de la Aljafería, pues no había artillería, era todo fusilería desde allí. No, en la Aljafería sí que había artillería, porque además con la Aljafería siempre se habla de que queda al mando Mariano Cerezo, que era un paisano de Zaragoza, un labrador, y Mariano Cerezo está, pero hay también un militar que queda también casi como gobernanza del castillo, que es Manuel Velasco. Claro. Mariano Cerezo hace más o menos lo que llamaríamos un comisario político, para entenderlo. Exacto. Sí. Mariano Cerezo casi hace más de comisario político que de militar efectivo, porque no sabía. El militar era Manuel Velasco, que además se queja de los paisanos diciendo que los pone a hacer guardia y se van cuando les apetece almorzar o con los amigos, y dice que estamos en una guerra. Aquí el problema es que hasta que llegan los artilleros de Barcelona con los que viene Agustina,
hay más cañones que artilleros y es que no lo saben usar. Hay un español, un tal Caballero, que luego se pasará a los franceses, que escribió la historia de los sitios y cuenta que uno de los problemas que había es que, como decía que mataban las moscas a cañonazos, que en cuanto un francés levantaba el gorro por la barricada, tiraban bolas de grueso calibre, que no había reposición posible, que a disparar, que malgastaban muchísima munición porque no eran buenos artilleros. Se cebaban solo en disparar y disparar. Disparaban mucho y mataban poco. Y luego también hay algún francés que dice la que en las pólvora... calles, nada más entrar en Zaragoza, veías todo baquetas por el suelo, porque los paisanos inexpertos no quitaban la baqueta al disparar, con lo cual el fusil ya no vale para nada. Ya. Y hay un dato de la batalla de Aragón, que cuando salen hacia allí, hay un paisano que dice, "Buah, voy a meter cuatro cartuchos en el fusil para matar más franceses". Y lo lees y dicen, si metes 4 cartuchos en el fusil, te revienta el fusil en la cara, a ti no. Pero esa era la creencia, ¿no? No sabían manejar las armas. Bueno, ya aprendieron bien, ¿eh? Y aún así, espabilaron. Zaragoza resistió. Pese a todo. La amiga. Sí, sí. Bueno, Daniel, ¿habrá que ir preparando el siguiente libro o qué? Primero a ver qué tal resulta este. Bien, hombre, esto está Sí. pan comido ya. Ah, sí, sí. Bueno, se sale a la venta en un par de días, pero bueno, ya está, creo que es el 7 de abril. Pero bueno, Pero ya creo está. que ya se puede reservar por Amazon, Sí, ¿verdad? se puede ahí. Sí, está en preventa ya. Está en preventa El ya. día 7 de abril en todas las librerías. Todas las librerías, y desde aquí pues os invitamos a todos los que estén interesados pues a hacerse con una copia, porque les va a sorprender seguro y podrán descubrir detalles que desconocían. Y a los amigos recreadores, que tengan en cuenta que en las próximas recreaciones haremos un examen. Del que no se lo sepa, sí. una carrera de baquetas. O sea. A la recreación de los sitios de Zaragoza, cuando la volvamos a hacer, que la volveremos a hacer, Sí. hay que venir con la lección aprendida. Exactamente. Esa volverá tarde o temprano, pero esto irá pasando y podremos retomar las actividades de recreación. Bueno, chicos, pues si os parece lo dejamos aquí. Yo creo que ha sido un buen repaso, muy agradable, instructivo, y nada, pues agradeceros tanto a ti, Luis, como a ti, Daniel, que hayáis pasado este ratico con nosotros, y a la espera, un saludo y esperando ya vernos frente a frente, sin mascarilla, de uniforme y trasladándonos de siglo. Muy buenas tardes a los dos. Así sea. Hasta luego.